tenemos el tema, la investigación educativa como referente epistemológico y conceptual del par evaluador. Para iniciar este tema, pues vamos a arrancar con una definición básica de lo que es un par académico, lo que uno encuentra en la literatura. Un par son personas idóneas, reconocidas por sus características académicas y o profesionales, y lo que es muy importante, son personas íntegras y éticas. Obviamente ya mencionamos idóneo, ¿y esto qué significa? Igual o semejante, ¿cierto? En este sentido estricto, el par es semejante, por cuanto puede ser reconocido por los miembros de la comunidad como uno de los suyos. Y Diego Salazar opina que es el protagonista activo y crucial de todo el sistema de acreditación que haya en un país. Entonces, aquí vamos a mirar por qué es tan importante la participación del par en un sistema. Aquí obviamente voy a mostrar los procesos o las fases del proceso de acreditación en nuestro país, en Colombia, lo que el CNA, el Consejo Nacional de Acreditación, pues tenemos para todas las instituciones y los programas de todo el país. Entonces, obviamente un programa o una institución debe cumplir unas condiciones iniciales mínimas para poder pensar en hacer una autoevaluación con miras a la acreditación. Ya tiene las condiciones, listo, realiza el proceso de autoevaluación, que es mirarse a sí mismo. Una vez que termina, envía este informe al CNA, pero este informe va a pasar a manos de unos pares académicos, o sea, la evaluación externa. Esta es la heteroevaluación que ustedes los pares realizan, tomando como insumo el informe de autoevaluación. Posteriormente, los pares envían un informe a la agencia de acreditación, en este caso para Colombia, el CNA Colombia. Allá se realiza una evaluación integral y, como podemos ver en esta gráfica, apreciamos que hay como una unidireccionalidad en las etapas. Entonces yo, a partir de esta evaluación integral, de cada una de ellas surge un seguimiento y evaluación de los planes de mejoramiento. Este plan de mejoramiento es la piedra angular de todo el sistema. Si no hay un plan de mejora, no podemos tener un insumo ni podemos ver cómo un programa puede ir evolucionando. Pero más allá de esta direccionalidad, aquí se pierde la direccionalidad. Cuando hay una visita de pares, cuando ustedes van y visitan un programa o una institución, aquí comienza una interacción entre el programa o la institución y ustedes, los pares, tanto del programa o la institución hacia los pares como de los pares hacia el programa, porque como vimos ahorita en la definición, esto es hablar con un semejante, con un par, entonces nos podemos comunicar. Y otro insumo muy importante que va a perder esta unidireccionalidad es, en esta evaluación integral, el CNA va a considerar una etapa que se llama comentarios del rector. Esto es súper crucial, porque un par, cuando le entrega al CNA una evaluación, el CNA le envía al programa un informe. El programa hace un análisis, lo contesta en estos comentarios del rector y lo envía al CNA. Incluso aquí se realiza una evaluación del par. O sea, el par hace una evaluación externa, pero de manera recíproca el programa también evalúa a los pares. Bueno, ahora, todas estas etapas, ya queda muy claro esta pregunta para poder decir, con estas etapas yo me hago esta pregunta: ¿cuál es el objeto de estudio de un par evaluador? Entonces, como les mencioné al inicio, pues esto es un tema que me encanta mucho, y la temática sobre los pares. Es muy difícil hablar solo de pares. Entonces, a partir de este momento vamos a hablar en paralelo del proceso de autoevaluación y el papel del par. En este caso, con esta pregunta, pues el objeto de estudio es el informe de autoevaluación. Entonces, un par debe tener el conocimiento de cómo se construye un informe de autoevaluación. Desde aquí, de manera muy rápida, voy a tocar unos elementos sobre la construcción de lo que implica una autoevaluación, de lo que implica, por ejemplo, en este caso, mirarse al espejo.
observarse a sí mismo. Aquí surgen interrogantes, y este señor, ¿por qué se ve así? ¿Cierto? Entonces, ¿cuál es el problema cuando uno se observa a sí mismo? Deformar el objeto que se está mirando. ¿Cómo me estoy mirando el espejo? Y puede surgir esto. Ahora, esta deformación de este objeto, este pequeño león que se ve como, este pequeño gato que se ve como un león, pero también puede ser viceversa, un león y se ve como un gato. Esta deformación le tenemos estas tres explicaciones, y pueden haber muchas más. Por ejemplo, las emociones morales. Yo mismo me veo al espejo y me digo, uy, yo no soy tan mal. No, porque me voy a evaluar mal. No, yo no soy tan mal. Otro elemento muy importante, los objetos ideales de valor. Que no se interpongan los objetos ideales de valor. Por ejemplo, yo soy bueno o malo. Esto, no hay puntos medios. Esto viene del extremo maniqueísmo. Maniqueísmo viene de un obispo por ahí en el siglo II que o está con Dios o está en contra de Dios, pero no dan puntos medios. Y esto pues uno creería que eso podría ocurrir aquí, pero muchos profesores en las instituciones dicen, si yo no hago nada bueno, entonces mejor no lo hago. Y a veces lo harán y muchas veces no hacen nada. Y el otro elemento, el extremo relativismo. Siempre se tiene un argumento para no hacer tal cosa, y mucho más en un proceso de autoevaluación que es tan complejo. No tengo asesor, no hay instrumentos, no hay con qué trabajar. Entonces, estos tres elementos nos muestran que un proceso de autoevaluación no es fácil. Y nos lleva a esta conclusión. La autoevaluación es un momento del programa donde el observador y el observado son uno solo. Y se necesita hacer un esfuerzo muy grande para poder describir unos procesos. Esto lo decía un amigo mío, esto fue una herencia de un amigo mío filósofo, murió en el 2019, el profesor Jaime Alarcón, que me apoyó mucho cuando estuve asesorando una tesis de maestría, un trabajo de maestría, y él decía, en una autobiografía nadie es ruin. Entonces todo el que haga un producto de evaluación es bueno y a todos nos vamos a acreditar. No significa eso. Pero lo que sí significa es que una autoevaluación le apunta a conócete a ti mismo. Conócete a ti mismo. Y entonces, ¿qué significa conocerme a mí mismo? ¿Cierto? Por ejemplo, pensemos en una institución o un programa. Nosotros todos tenemos un ADN. Nuestra información genética viene de los papás. Un programa o una institución, ¿de dónde viene su ADN? Viene de esto que esta figura nos está mostrando. Viene de una sociedad, de aquí viene. ¿Y por qué nacemos nosotros? Porque nosotros vemos que como programa o como institución podemos tener unos comportamientos acordes a lo que la necesidad, a lo que la sociedad, nos está exigiendo. Entonces aquí comenzamos, y un par evaluador, cuando hace la lectura de un informe de un programa, una institución, tiene que entender esta parte. ¿Cuál es la naturaleza del programa o de la institución? Y cuando nosotros vamos a conocer a nosotros mismos, entonces pueden ocurrir diversas situaciones o unas respuestas que le damos a la sociedad. Por ejemplo, si estoy actualizando mi programa, si pongo el énfasis necesario en esas destrezas, y lo más importante, y para mí, coherencia. Si estoy siendo coherente con mi ADN, el por qué existo ante una sociedad. Esto es algo a lo que los padres también deben, cuando hacen una lectura, ir mirando a qué le está apuntando el programa. Bueno, eso por un lado. Y por el otro, pues aquí tenemos que en la autoevaluación, cuando uno se autoevalúa, debe tener o considerar dos aspectos importantes o fundamentales: el error y la objetividad. Entonces, cuando un par hace una visita, estos dos elementos, él también los tiene que mirar, ¿cierto? Entonces, miremos, por ejemplo, así rápidamente el error. Carl Raymond Popper habló mucho del error y dice, no hay autoevaluación sin conocimiento del error. Esto es fundamental, es una pieza filosófica, un pilar filosófico importante cuando nos miramos al espejo. No hay autoevaluación sin conocimiento del error. Y aquí hay algunos comentarios que él hace. El error está presente en todos los actos humanos, eso todo el mundo lo entiende. En las más refinadas sociedades del mundo está presente el error, es decir, una institución, un programa puede tener toda la plata del mundo, venga,
pilas que hay errores. Y el otro, el error es inevitable, aún para los científicos. Cuando usted hace ciencia, también va a tener un error. Entonces, acá podemos mirar esto, que lo importante en la actividad científica, así como en otros ámbitos, ¿cuál es? Este que tenemos, el de la autoevaluación, es detectar los errores en negrilla, adoptarlos y comunicarlos. Pero mire, ¿para qué es eso? Para mejorar. Yo no voy a hacer una autoevaluación solamente para que me acrediten. Yo hago una autoevaluación para mejorar. Y la acreditación viene como consecuencia de bienvenido. Todos tenemos un error, pero lo queremos callar. El arma más importante es la autocrítica, por eso me miro al espejo. Pero, como decía mi gran amigo Jairo, debemos aceptar la crítica de los demás con sinceridad y sencillez. ¿De dónde viene eso? Cuando un par le habla a un programa. Pero acá, como mostramos ahorita en las diapositivas anteriores, esa interacción es de doble vía. También los pares deben, como dice la palabra, ponernos al par y recibir también como aquellas recomendaciones. Esto es del error. Y desde la objetividad, pues, problema filosófico de primer grado. O sea, ¿cuánto y por qué hay que ser objetivo? Por ejemplo, ¿cómo voy a ser objetivo? Que lo que diga sí atrape al mundo y que sí corresponda a unos eventos reales. Señalo esta palabra porque ahorita la volvemos a mencionar. ¿Y cómo vamos a llegar a lograr esto? Muy sencillo, vea. Yo voy a poner aquí por el momento dos elementos que nos pueden mostrar de cómo podemos lograr la objetividad. Y enseguida pongo uno muy importante. Entonces acá tenemos lo primero, en un proceso de autoevaluación, entonces yo menciono todos los hechos. Y luego llega el par. Aquí actúan ustedes, señores, los pares. Una evaluación externa de autoridad que va a corroborar los hechos que menciona, pero tanto para un programa que hace ejercicios de autoevaluación como un par que va a hacer una heteroevaluación, debe tener muy claro esto: entender el modelo de autoevaluación con el cual se miró el programa y con el cual usted va a hacer una heteroevaluación. Entonces esto es muy importante, la objetividad. Y para ser objetivo yo primero tengo que creer en lo que estoy haciendo. ¿Por qué estoy creyendo en lo que hago? Y lo mismo un par. Ustedes porque son pares. Porque me voy a pasear o porque me dan viáticos. No. Esto es un ejercicio académico. Y como ejercicio académico, pues sí, trae unas retribuciones. Eso nos permite interactuar con otras personas, que es una maravilla, así como estamos haciendo nosotros, ¿cierto? Entonces, esto es muy importante, la objetividad. Entonces hablamos del error y hablamos de la objetividad. Ahora, como es muy importante conocer el modelo, entonces aquí presento el modelo que tenemos en Colombia, modelo CNA. Aquí tenemos este pilar, aquí tenemos factor, característica y aspecto a evaluar. Pero en otros países existen dimensiones, criterios, etcétera. Hay diversos modelos. Debo hablar del que yo conozco, con el que trabajamos aquí en Colombia, y pues presentamos, por ejemplo, en programas tenemos 12 factores, 48 características, y para la institucional tenemos 12 factores y 38. Y con respecto a los aspectos tenemos en programas 104 y en institucional tenemos 113 aspectos. Entonces, con estos criterios que nos pone el CNA, yo digo y saco un juicio con respecto a mí mismo. Ahora, con todos estos elementos, que yo me miro cómo estoy, aquello y lo otro, entonces yo voy a ver, bueno, cómo voy a estar, cómo es esa evaluación, porque la evaluación, con todos los criterios que yo tenga en el país que sea, criterios, dimensiones, factores, la evaluación es muy importante. Entonces, ¿cómo la vamos a hacer? Entonces hay que entender la evaluación, y un par tiene que mirar cómo se evaluó este programa, cómo se evaluó la institución. Entonces, la evaluación acá en Colombia tenemos dos elementos muy importantes: la ponderación y la calificación. Y muchas personas se confunden con la ponderación, asignan un valor ponderado y creen que están calificando. Entonces, la ponderación, ¿qué es la ponderación? Es una radiografía de quién soy. Es el ideal de calidad de cada nivel de lo que yo soy. Por ejemplo, si yo me describo, soy alto, bajito, ojos claros, ojos moreno, blanco, yo voy a decir quién soy. Cuando yo pondero, le voy a asignar un peso diferenciado
a los elementos con los que me estoy evaluando, en este caso factores, características y aspectos. Cuando un par lea eso, él va a ver que hay unos elementos diferenciadores y dice, ah, claro, este programa o esta institución se le apunta a la investigación, le apunta a otro elemento. O por ejemplo, factores, tenemos factores profesores y estudiantes. Usted no puede equiparar desde la importancia para el logro de los objetivos de un programa de que profesores valgan lo mismo que los estudiantes. Si son como personas, pues claro, somos iguales, tenemos derechos, pero desde su función, desde su rol en la gestión de un programa, usted llega y hace una apertura de una cohorte en un programa o en pregrado, se presentan muchas personas, pero no todos los profesores van a servir. El perfil de un profesor requiere tiempo, requiere mucho esfuerzo, entonces desde ese punto de vista no es cualquier profesor, es el profesor que tiene un perfil específico para poder trabajar en un programa y formar estudiantes. Entonces, de ese sentido uno dice, pesa un poco más profesores que estudiantes. Entonces en eso consiste la ponderación, es sacar una radiografía de quién es el programa, quién es la institución. Y por el lado de la calificación, entonces es una radiografía que me va a mostrar la realidad de mi calidad. Para el CNA, estos dos elementos evaluativos son muy importantes porque usted con esto saca los criterios con los cuales se presenta el informe en unos resultados ya posterior a una evaluación. Y es que el porcentaje de cumplimiento tanto de cada uno de esos elementos que conforman el modelo como en general del programa o de la institución. Con toda esta evaluación, con todo este modelo, como nos dice el CNA, cómo nos vamos a evaluar, cómo está la calidad, que acabo de decir, que la calificación va a ser súper clara. ¿Cómo voy a decir yo como programa cómo estoy? ¿Cómo va a decir un par en una evaluación cómo está si no entiende la calificación? Entonces la calificación, esto hay muchas discusiones entre instituciones, programas, que lo cualitativo, que lo cuantitativo, que tenemos un poquito miedo a los números, ¿cierto? Ah, que por qué no, es que usted lo puede cualitativo, ah, sí, bien pueda, hágalo cualitativo, propóngalo, diga cómo lo va a hacer, o sea, hay que tener claras las reglas de la calificación. Entonces, en este modelo que tenemos, factor, característica y aspectos a evaluar, de ese modelo, el único momento, o el único elemento, perdón, mejor elemento del modelo sujeto a una calificación son los aspectos a evaluar. Yo no voy a asignarle una calificación a un factor ni a una característica. Yo obtengo la calificación del factor cuando tengo los resultados de las características, pero estos a su vez se obtienen cuando yo asigno una calificación. Entonces, los aspectos a evaluar son susceptibles de recibir un valor, sea cualitativo o cuantitativo. ¿Y cuáles son los aspectos a evaluar? Tenemos las encuestas, tenemos los numéricos y tenemos los documentales, aunque la actualización en el CNA pone estos juntos como documentales. Pero a mí me interesa hacer esta discriminación por el análisis que implica. Yo cuando califico y te voy a decir cómo estoy, entonces claro, yo aquí me hago una pregunta que es con el tema que nos trae aquí el día de hoy, es: ¿un informe de autoevaluación se considera una investigación? Y si es así, ¿qué papel cumple el par cuando revisa un informe? Ah, no está revisando un informe, está revisando una investigación. Entonces, cuando un programa se va a someter a un proceso de acreditación, una de las preguntas que puede salir es: ¿cómo está la calidad de mi programa? Ese cómo, en forma de pregunta, nos va a llevar a ¿qué? A formular unos objetivos. Esos objetivos se abordan a través de unas metodologías. Cada metodología me pone unos resultados. Esos resultados me llevan a una conclusión y de esa conclusión salen recomendaciones. Esto es lo que hacemos, señores, cuando hacemos un programa o cuando par hacemos la revisión de un informe. Vamos a mirar las metodologías, unos resultados, este es fundamental, ¿cierto? Entonces eso no es muy distinto a lo que se escribe en un artículo científico, esto no es muy distinto cuando proponemos un proyecto de investigación, es decir, esto es una investigación. Ahora, cualitativa o cuantitativa, pues
Miremos a ver, vea. La investigación cualitativa se centra en la comprensión de los fenómenos educativos desde la perspectiva de los participantes. A mí esto me gusta que esté esta palabra acá, porque a veces confundimos la visita de un par evaluador con un auditor. Nosotros como pares no somos auditores, nosotros somos pares, estamos al nivel y podemos interactuar con ellos. Y la otra cosa que es que el informe de autoevaluación se construye desde la perspectiva de la comunidad académica. Entonces, con esta definición, esto es un proceso de investigación cualitativa. Ahora, miremos lo cuantitativo. Se centra en la recopilación y análisis de datos numéricos. Muy bien, en la recopilación y análisis de datos numéricos. Borremos esto que está muy feo. Muy bien. Entonces, pensemos. Recopilacionar datos. ¿Y dónde salimos datos? Momento. Ahorita que les muestre unos datos numéricos. Por ejemplo, matriculados, inscritos, deserción. Esos sí son datos y son numéricos. Y si fuéramos a mirar qué tipo de variable es, será una variable nominal, ordinal, ¿cierto? Es un dato numérico. Entonces, como datos, tenemos que mirarlos. Aquí sí cometí un errorcito, no es nominal y ordinal, eso lo vamos a abordar ahorita. Los datos numéricos los vamos a abordar como si fuera cuantitativo, es decir, yo le puedo hacer un análisis a sus números. Pero cuando tengo el resultado, ¿qué interpretación le voy a dar al número? Me explico. Si yo tengo una deserción y tengo un promedio, ¿qué interpretación le voy a dar al número de ese promedio con respecto al programa? Entonces ahí yo diría, cuando hago el análisis de los datos es cuantitativo, pero la interpretación es única. Entonces yo diría, hombre, esto es más investigación cualitativa. Y aquí tenemos una investigación mixta, ¿sí?, que está combinando los cualitativos y los cuantitativos. Entonces yo sé que esto no es un problema fácil, yo sé que desde las diferentes áreas, tanto de lo cualitativo y cuantitativo, defienden sus posiciones. Aquí uno podría ver de pronto una frontera ahí un poco delgadita de pasar a lo quali o lo a quanti, o decir, porque trabajo números puede ser mixto. Desde mi perspectiva y mi opinión es, si bien es cierto que yo analizo los datos, la interpretación es única. Entonces yo diría, es investigación cualitativa. Y aquí tenemos, esto es lo que nosotros actualmente en posgrados, en programas de posgrado de la Universidad de Antioquia, tenemos para maestrías y doctorados, tenemos 95 aspectos a evaluar. De esos 95 miramos que casi una tercera parte son de apreciación, los numéricos y los documentales en su conjunto sumarían unas 2/3 partes, pero yo por eso los discrimino, porque es que aquí se hacen análisis diferentes. Ahora, como tenemos todo esto, entonces, uno para que investiga. Yo hago una autoevaluación. ¿Para qué la hago? No, pero es que ya quedamos que un informe de autoevaluación es una investigación, entonces ¿para qué investigo? Yo investigo nada más y nada menos que para conocer la realidad de mi programa. Yo no voy a hacer un informe de autoevaluación para que me acrediten si estoy bien o no. No, yo primero debo saber cómo estoy. Si usted ve que no cumple condiciones para acreditarse, pues haga un plan de mejora y ahí sí sométase a un proceso de acreditación. Pero yo lo tengo que hacer de manera coherente, porque lo más importante es conocer la realidad, como mencioné ahorita. Ahora, para yo conocer la realidad, desde un proceso de autoevaluación con fines de acreditación, no es fácil. Complejo y multifacético. Pero a pesar de que es complejo y multifacético, el CNA nos da unas orientaciones muy claras, muy sencillas. Arranquemos de lo simple. Venga, un proceso de autoevaluación, ¿cómo lo definen ahí? Vea, diga lo que hace, haga lo que dice, pruébelo y mejórelo. Eso es una belleza, esta lógica tan sencilla, aunque sea compleja, pero hay que arrancar. Entonces, en este punto, ¿dónde entra el par? Venga, como es una heteroevaluación, el par debe centrarse en conocer la realidad del otro. Porque cuando el programa se autoevalúa, él tiene una realidad.
pero en el sistema el papel del par es muy importante. El papel del par está entre CNA y programa. O sea, tanto el CNA como programa estamos alrededor de ese papel protagónico que tiene el par evaluador en esa heteroevaluación. Entonces el par lo tiene que hacer bien y el par se tiene que acercar a la realidad del otro y por eso tiene unos insumos. Ahora, para poder conocer esa realidad, y ya hemos dicho que un programa un proceso de autoevaluación es una investigación cualitativa. ¿Qué métodos hay para recopilar datos en una investigación cualitativa desde el proceso de autoevaluación? Miremos qué hace un programa. Un programa hace una observación. ¿De quién? De sus participantes en el entorno natural. Hace entrevistas, puede hacerlas a los empleados, por ejemplo. Hace una encuesta a la comunidad académica, profesores, estudiantes. Analiza documentos, ¿cierto? Principalmente los textos, en algunos momentos se pueden poner imágenes. ¿Qué hace un par? Vamos a mirar aquí una comparación con respecto al informe. Mire, el par, cuando decide, así como Misión Imposible, si usted decide aceptar, tiene 5 segundos y dígale que sí al CNA. Entonces, ¿qué le hacen llegar? Un informe, un documento. Y él tiene que comenzar a leer un documento. No está viendo el programa, no lo ve en su contexto, pero después hace la visita a la que está. Y cuando llega a la visita, con toda la información previa, él hace una observación. ¿De quién? Del entorno del programa. Hace unas entrevistas que a veces dan susto. Ay, que los estudiantes, que los profesores, pero hay unas conversaciones. Y también, pues, también solicita una documentación. Entonces, si hacemos esta comparación, mire que los dos, desde perspectivas distintas, están trabajando la misma forma de trabajar sobre el mismo insumo. El insumo es el informe, ese es el objeto de estudio del par evaluador. Y eso se hace, tanto el programa como el par, desde unas metodologías exploratorias, descriptivas y explicativas, que las vamos a explicar a continuación. Por ejemplo, un estudio exploratorio busca profundizar en un contexto poco conocido. El par evaluador, cuando decidió aceptar, él no conoce el programa. Entonces, ¿qué hace él? Comienza a leer y a conocer. Pero estos dos puntos que tenemos aquí, como es la visita. Entonces él va a tener una información desde las directivas de la institución, como el rector, los vicerrectores directivos, y también de las partes interesadas, por ejemplo, estudiantes, profesores, como lo mencionamos ahorita. Cierto, en la visita tiene esto, pero aquí va a explorar desde ese entorno que mencionábamos ahorita, también con un insumo previo que fue la lectura del informe. Entonces acá vamos a poner un ejemplo. Cuando un par va a hacer la visita y va a hablar con los estudiantes, por ejemplo, en este caso aquí tengo el factor estudiantes, la característica participación en actividades de formación integral. Hay dos aspectos. Y esto lo tiene que, el par tiene que ser muy suspicaz cuando tiene tanta información, criterios, dimensiones, en este caso aspectos evaluados. Entonces hay dos aspectos. El uno es de apreciación de los estudiantes con relación a su participación en actividades de investigación, desarrollo tecnológico, creación artística, todos estos elementos que contribuyen a su formación integral. O sea, esto es una información que va a salir de los estamentos. Pero, por otro lado, cuando el programa se autoevalúa y cuando califica, él va a dar una calificación, obviamente, basado en una información que él recopila. Diga, por ejemplo, resultados del análisis de la participación y principales logros de los estudiantes en actividades de tan. Es decir, aquí el par evaluador debe ser muy crítico y comparar, analizar. Y ¿esto tiene coherencia con esto? O si las encuestas están muy bajitas y el programa se autoevaluó muy bien, entonces aquí va a llegar con unas preguntas preformuladas, porque durante la conversación pueden salir otras cosas, ¿cierto? Y estas preguntas van a ser también producto de esa lectura. Entonces esto es un exploratorio en varias dimensiones, previo al informe, pero también cuando está con ellos.
El otro elemento es de los más importantes, porque aquí tenemos análisis, pero aquí también tenemos contexto. De este contexto ya tenemos una parte que también se vio en el pasado, en la diapositiva anterior. Pero aquí el par evaluador va a tener, durante la visita, la descripción de la institución y el programa. Así como se presentó con los vicerrectores, el rector, los vicerrectores, el programa muestran quién es la institución, qué es lo que hace, cómo tiene sus cosas. Pero también el par analiza los resultados de las encuestas, de todo lo que están los aspectos. ¿Cierto? Entonces, ¿cómo hace ese análisis? Ese estudio descriptivo que involucra una metodología de investigación que se relaciona con la evaluación. Miremos esto, vamos a poner un ejemplo. Cuando en el informe mira el capítulo de resultados, donde están todas las encuestas y todo lo que el programa dijo en la evaluación documental, entonces aquí una cosa es tener el resultado y otra cosa, y lo pongo en rojo. Aquí el icono del resultado, bien, aprobado, este es el resultado, aquí está. Pero el icono aquí, esa viñetica la pongo en interrogante. Aquí comenzamos con la parte más subjetiva de un proceso para Diego Salazar. Y es, por ejemplo, que veamos esta gráfica. Entonces llega el par y a esto póngale lo que usted quiera. Póngale inscritos, todo numérico, matriculados, póngale deserción, qué sé yo, lo que usted considere. Entonces usted aquí, el programa dijo, aquí saqué tanto. Pero usted lo mira con otros ojos y depende cómo usted mire la información. Aquí hay una tendencia, unas tendencias un poquito disparejas. Pero por ejemplo, si usted llega y analiza este pedacito aquí, usted dice, ve, esto va más o menos parejo, más o menos constante, esto está alrededor de 19, el programa se mantiene. Pero ¿qué nota le va a asignar a esto? ¿Cuál es el criterio? Eso es un problema. Ahorita hablamos de eso. Pensemos otra parte de la gráfica. Vea. No, pues según esto, no, aquí estamos súper bien. Acreditados, no, usted están en crecimiento, como y todo en infinito. Pero si el momento de la evaluación fue esta, grave, señores, ustedes aquí no. No, cuando mejoren volvemos a hablar. Y eso no es así. Estas tendencias, hay que ser muy críticos. Y aquí hay que tener una visión sistémica. Ustedes como padres deben tener una visión sistémica e integral. Venga, ¿qué pasó en todo esto? ¿Qué pasó en todo eso? Entonces, esta puntica, si vemos los años, miren, por aquí está pandemia. Casi todos los programas del mundo podrán tener, no sé tan grave, pero tampoco es tan grave, un bajón en toda esa parte numérica. Ahora, a esta gráfica vamos a borrar, y me disculpan aquí los mamarrachos, vamos a borrar y vamos a hacer otro análisis. Por ejemplo, esto es un programa de doctorado. Este punto aquí, máximo, los programas en la Universidad de Antioquia para posgrados, la admisión se hace por proyectos a través de los grupos de investigación. O sea, si no hay grupos de investigación articulados al programa, no hay oferta de programas. Así funcionamos. Entonces, hay veces que llegan convocatorias y todos se inscriben y aprueban. Entonces, cuando hay proyectos, ya, tengo tantos proyectos aprobados, tenemos cómo ofertar tantos cupos por línea o por grupo de investigación. Entonces, puede ocurrir esto. Entonces, esos contextos específicos los deben tener un par. Esto es súper importante. Ahora, con respecto a la evaluación, pues, que es lo más subjetivo que lo mencioné, que es un 5. Que, no, yo soy cualitativo, no, a mí los números me da urticaria, pensemos en cualitativo. Listo, describa que es muy de acuerdo. Cuando estuve comentando esto con una compañera aquí en acreditación, venga, es que en Arcosur los planes de mejora se construyen con lo negativo y las fortalezas con lo positivo. Bueno, defina que es un positivo. O defina cumple súper bien. O N, defina como usted lo defina. Pero esto tiene que quedar muy claro. Y el par debe entender esta parte del programa.
Ahora el programa tiene que tener mucha claridad. Cuando pone un 5 es por estas y estas circunstancias, por esto y aquello lo otro, o sacó un 1, o sacó un 3, o sea, esa calificación que yo les mostré ahorita es fundamental para llegar a unos resultados, pero el más fundamental es esta evaluación que yo tengo aquí, cómo la dirijo, cómo soy claro, cómo soy coherente y que me muestre la realidad que pretende una investigación, en este caso de tipo cualitativo. El otro elemento de estos elementos de investigación cualitativa es el explicativo, y esto va mucho más allá, porque ustedes pueden entender al otro, de conocer la realidad del otro. Entonces, ¿qué va a hacer como para? Va a emitir un juicio. Emitió un juicio. Y usted ya puede decir, vea, aquí hay unos factores que en realidad están contribuyendo a la calidad del programa. O, venga, hay unas cosas muy importantes, pero sabe que necesitamos trabajar a la recomendación. Todo esto es para mejorar la calidad del programa, la calidad de la institución. Ahora, cuando el par emite el juicio, pues va a encontrarse muy coherente con lo que el programa dijo, medianamente coherente o totalmente incoherente. Todas estas cosas, todas estas opciones se podrían dar. Eso va a depender de lo que hizo el programa o la institución en su informe. También va a depender del papel que ustedes como pares están haciendo. Por eso es una responsabilidad muy grande, señores. Cuando usted dice que va como par, un profe, una profesora muy posicionada en lo académico, buena profesional, y va a emitir un juicio en un programa, esto es muy delicado, esto es una responsabilidad muy grande. ¿Por qué? Porque es que en última instancia, nosotros como pares tenemos que ayudarle al sistema a la realidad de la institución o del programa. ¿Por qué? Porque es que después se va a emitir una resolución de acreditación. Y esto te queda es verdad. Yo en este mundo he escuchado muchas cosas rarísimas, pero puro desconocimiento. Un señor hace muchos años, un decano: Diego, ¿cómo estás? Bien, profe. ¿Usted todavía sigue en autoevaluación? Yo, sí, profe. Yo no creo en eso. Y yo mismo pongo esta cara: ¿usted no cree en eso? ¿Y por qué, profe? Es que yo con yo. Yo, profe, usted acaba de definir autoevaluación. Entonces, hasta en esas cosas uno encuentra de todo. Pero nosotros los padres no podemos llegar con esas cosas. Nosotros tenemos que estar preparados para poder asumir un proceso de estos, una heteroevaluación de esta dimensión. Para finalizar aquí, pues, tengo recopilado unas pequeñas conclusiones. La primera es que el par evaluador debe saber ponerse en los zapatos del otro. ¿Esto qué es? Esto es empatía. Eso es empatía. Si yo voy a conocer la realidad del otro, yo tengo que tratar de saber ponerme en los zapatos del otro para poderlo entender. Pero eso, no solo eso es suficiente. Mire, aquí va el segundo. Muy buen conocimiento del proceso de autoevaluación. Hablamos del modelo CNA, pero hay otros modelos en cada uno de sus países. Lo otro, ya sabemos, o al menos pues con esta intervención, se relaciona mucho pues si es entendible, si hay otra persona que puede, que esto es solamente cuantitativo, pero desde mi experiencia, esto es una investigación, esto es una investigación cualitativa, y un par debe tener unas bases conceptuales mínimas. No te quiero un investigador cualitativo por allá, si lo es, perfecto, pero al menos unas bases conceptuales mínimas de lo que es una investigación cualitativa. Y no olvidar esto, señores, profesores y profesoras, semejante un programa, mire, con esta responsabilidad, capaz de aportar al crecimiento y a la calidad de un programa. ¿Por qué? Porque eso es aportarle a un sistema en un país.